¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Esta noche no salimos del tema electoral, pero no solamente en un país. Vamos a estar hablando en continuidad, por supuesto, de Guatemala. Esta noche ya afortunadamente tuvo respuesta a nuestra convocatoria, a nuestra invitación, a nuestro llamado a Carlos Pineda. Usted sabe, ayer hablábamos precisamente de la situación de Pineda con otro de los candidatos, con Mulet, porque había un enfrentamiento allá en Guatemala entre ambos, ¿no? Pero bueno, finalmente Carlos Pineda, que ha quedado por el momento en suspenso su candidatura, está así, en suspenso su candidatura por parte de Prosperidad Ciudadana, que es el partido, pues estará con nosotros para hablar acerca de qué es lo que él vislumbra, ¿no?, hacia el futuro. ¿Será que lo van a bajar definitivamente de la contienda o la Corte Constitucional finalmente le dará el pase para poder participar en la elección? Recuerde que de acuerdo a la encuesta más reciente que presentaba Prensa Libre, el diario guatemalteco, pues estaría como primer lugar en intención de voto. Es decir, en pocas palabras, si lo bajan de la contienda, estarían bajando al número uno en intención de voto, de acuerdo a esta encuesta, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Él tiene su teoría del por qué le están haciendo eso, por supuesto. Y en Ecuador, bueno, las cosas se aceleraron con la muerte cruzada. 6 meses el presidente Lazo gobernando por decreto, pero ya empiezan a salir cualquier cantidad de nombres de quienes pretenden ser candidatos a la presidencia. Uno de ellos está llamando sumamente la atención, Jan Topic Feraud. Le voy a presentar a Jan Topic. ¿Cómo le puedo decir? Es un personaje atípico, que por supuesto despierta muchas pasiones. Porque es atípico, bueno, ya conocerá su resumen, su currículum, su prontuario. Ahí va a entender un poco por qué le digo yo que es un personaje atípico. Vamos a estar hablando con él y así vamos a seguir, porque también para nosotros se aceleró el proceso con lo de Ecuador, ¿no? Imagínense, van a tener una semanita de campaña, una semana de campaña. Va a ser muy interesante lo que ocurra en Ecuador, por supuesto. Son los dos temas, los dos electorales, uno en Guatemala, otro en Ecuador. Iniciamos conclusiones. Así le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclupineda GT, que ese es nuestro primer tema. Conclupineda GT, esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta Conclupineda GT, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Son las elecciones del 25 de junio, ya a la vuelta de la esquina, en Guatemala. Pues están despertando todo tipo de alarmas y de llamados, no solamente al interior del país, sino también en el exterior. Si este lunes la preocupación llegaba, por ejemplo, por parte de la Unión Europea, se lo mencionaba ayer, ahora es la misión de observación electoral de Guatemala a la que pues también le llega la preocupación, o pues que por lo menos ya lo expresa, ¿no? A lo mejor ya estaban preocupados, pero no lo decían. De acuerdo con este consorcio de organizaciones de la sociedad civil, el proceso electoral está inmerso en irregularidades y en una creciente judicialización que podría derivar en la pérdida total de integridad y legitimidad de lo único que hasta ahora aseguran sostiene a la frágil, muy frágil democracia guatemalteca. El proceso electoral, ¿no? Las elecciones. Ahora, este proceso electoral ya está en su segunda fase, es decir, la campaña, ¿no?, como tal, en forma. Hay más de 9.361.000 guatemaltecos habilitados para elegir a los diputados al Congreso de la República, las corporaciones municipales, los diputados al Parlacén, titulares y suplentes y por supuesto al binomio presidencial. El problema es que los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia son cada vez menos. Sí, van disminuyendo en número. Esto tras la exclusión provisional o definitiva de múltiples candidatos. El caso más reciente, uno de los más sonados, pues por el posicionamiento que ya le decía yo en la intención de voto, es el de Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana. De acuerdo con una encuesta que la firma Prodatos elaboró para Prensa Libre, entre el 14 y el 23 de abril, Pineda lideraba la intención de voto con el 23,1%. Por delante de Sandra Torres, de la UNE,
de la Unidad Nacional de la Esperanza, que obtuvo en ese sondeo 19,5%, es decir, casi 4 puntos porcentuales, ¿no? Lo que le estaría sacando, que es bastante. La muestra de la encuesta fue de 1.202 entrevistas realizadas en persona, a hombres y mujeres mayores de 18 años en áreas rurales y urbanas, para un margen de error de más o menos 2,8%. Pero bueno, ahora mismo no se sabe si va a poder participar en los comicios o no. Ayer se lo daba a conocer, va a depender de lo que dictamine la Corte de Constitucionalidad. Porque el pasado viernes, la semana pasada, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial de Guatemala decretó la suspensión provisional de la candidatura de Pineda, mientras se tramita un amparo interpuesto por el partido Cambio. ¿Esto por qué? A ver, dicen que supuestas irregularidades en las asambleas de Prosperidad Ciudadana, es en las asambleas, por supuesto, donde se establece quién va a ser el binomio presidencial del partido. Entonces dice el partido Cambio que hubo irregularidades ahí, ¿no? Si el caso de Pineda, hay que anotarlo, no se resuelve antes del jueves, el aspirante a la presidencia de Guatemala podría quedarse fuera de las papeletas. Es decir, tenemos, ya hoy no cuenta, ¿no? No creo que van a resolver algo, pero bueno, nos pueden sorprender. Miércoles y jueves. Se la está jugando toda en 2 días. El día 25. Es el plazo máximo que dieron. ¿Quién? Las imprentas. Pues tienen que imprimir, ¿no? Tienen que recibir los encargos de la impresión, empezar con la impresión, ser capaces de entregarlos a tiempo, porque si no se retrasan, no están listos para las elecciones. Pero bueno, así lo explicaba este lunes el Tribunal Supremo Electoral. Escuchen. Nos comunicaron las imprentas que ya fueron seleccionadas por el evento correspondiente. Son 3 imprentas. Nos informaron que el 25 coinciden todas, que sería la última fecha, que ellos se comprometen a recibirnos los modelos, los diseños, a efecto de que dé tiempo de que nos lo entreguen, y todavía a Dirección Electoral le corresponde hacer la división de conformidad con el padrón y el embalaje correspondiente en la caja electoral para que éstas se vayan al interior de la República. Pineda denuncia que está siendo perseguido por el Estado guatemalteco. Es decir, en otras palabras, está siendo perseguido por el gobierno de Yamatei, del actual presidente Alejandro Yamatei. Carlos Pineda es mi invitado esta noche, vamos a hablar con él. La bienvenida entonces a Carlos Pineda, candidato presidencial en suspenso por el Partido Prosperidad Ciudadana. Don Carlos, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Sé que ayer hizo el intento, pero la gente estaba muy complicada, me lo puedo imaginar. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, gracias por acompañarnos. Hola Fernando, buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente. Oiga, don Carlos, ¿cómo avanzó el día de hoy en torno a la situación que está enfrentando? Bueno, mira, hoy sucedieron un par de cosas muy interesantes, muy sospechosas, y es que la secretaria del partido desistió de la apelación ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo vayan a tomar esto los de la Corte? No sabemos, porque yo metí en nombre propio mío una apelación ante la resolución de la sala, otro diputado que está en el partido también lo hizo, y luego hasta ayer, en último momento, la secretaria del partido mete la apelación, que era la correcta, la del partido, porque se están bajando no solo a mí, a todos los candidatos del partido, y hoy pues desestima esa apelación. ¿Por qué fue? No sé. Creo que hay mucha presión sobre ella, la están obligando a hacer cosas que son contraproducentes para el partido. Entonces la Corte puede elegir entre si ya no conoce el caso porque hubo una desestimación, o
si procede con las apelaciones en nombre propio nuestras. Y decía Carlos Pineda algo muy importante, no solamente es el binomio presidencial, es que son alrededor de 1.200 candidatos de lo que sería el partido Prosperidad Ciudadana, los que estarían quedando fuera. O sea, esta decisión, por tratarse de irregularidades, presuntas irregularidades en la asamblea del partido, está afectando a todos aquellos que fueron en ese momento seleccionados como candidatos para diferentes cargos públicos. Ahora, quiero preguntarle a Carlos Pineda, ¿qué pasó? ¿Hay algún pleito con Valdizón o con los Valdizón y usted? Porque esto viene de allá, ¿no? Imagínate. Ajá. Bueno, imagínate, Fernando, que Manuel Valdizón y sus hijos, que son los dueños del Partido Cambio, meten un amparo ante la Sala Sexta, un amparo contra el registrador de ciudadanos por haber inscrito la asamblea donde el partido cobró vigencia, no la de postulación mía, sino que donde el partido cobró vigencia. Entonces, el partido regresó a hacer un comité en formación. Esa asamblea fue hace más de 7 meses y él aduce que corre en peligro el Partido Cambio si nosotros participamos. Para eso hay leyes que determinan los presupuestos procesales que son de tiempo. Ya no hay tiempo, o sea, una apelación puede ser 3 días después de estar inscrita a la asamblea, no 7 meses después. A todas luces es una ilegalidad. No vamos a entrar en el fondo del tema porque el mismo registrador de ciudadanos en conferencia de prensa dice que la asamblea estuvo bien hecha y luego pasa un informe distinto a la sala y la sala le está diciendo que si no le da el informe correcto, ella no puede quitar el amparo provisional. Entonces se están tirando la chibolita entre uno y otro para que disfrazar de legalidades el tema de bajarme de la candidatura. El peligro aquí soy yo, no es el partido, porque si yo, como tú dices, no hubiese punteado, el partido ni le ponen atención. Porque imagínate que la justicia y la democracia y el destino del país quede en manos de un delincuente como Manuel Valdizón. ¿Cómo va a quedar visto el país? Y yo quiero insistir en ese tema porque primero me parece patético que es que, a ver, hay un grave conflicto de intereses cuando son partidos los que acusan a otros partidos para sacarlos de una contienda. Pues obviamente hay un conflicto de intereses, es una forma de atacar al contrincante. Y si se va a estar permitiendo este ataque entre partidos, pues bueno, ¿qué le puedo explicar el desaguisado que ya estamos viendo ahí en Guatemala? Pero, ¿qué interés tendrían los Valdizón para que Carlos Pineda no participe? Y se lo pregunto porque, a ver, está Carlos Pineda, está Sandra Torres, está Mulet, está Suri. Yo no veo. Valdizón está por allá abajo, hombre, no tiene ninguna oportunidad. ¿Qué interés puede tener los Valdizón? ¿Hubo algún incidente fuera del tema electoral en el pasado entre Valdizón y Pineda? Fíjate que yo cuando empecé a tratar de entrar a política, con mi discurso nuevo, de hacer las cosas bien, de no comprometer el país a los corruptores de siempre, porque el problema de Guatemala, me di cuenta que es que los candidatos usan financistas de los diferentes grupos de poder que existen en la política. Grupos económicos, grupos financieros, grupos políticos, grupos delincuentes, criminales. Todos le apuestan al candidato ganador y con dinero. Y como mi política fue no recibirle dinero a nadie, porque no quería tener compromisos para gobernar únicamente que con el pueblo, porque de eso se trata. Guatemala está enmarcado legalmente para poder desarrollarse. El tema es que hay una forma de vida de los recursos del Estado, de los políticos. Toda la vida ha sido así. Entonces, yo no le recibí dinero a financista alguno, hice mi campaña bien austera a través de redes sociales, y ese es el peligro. Yo me volví un candidato incómodo para todos estos grupos de poder. No tengo nadie que me dé una sombría. Oiga, o sea, señor Pineda, para ponerlo, no quiero haber entendido mal, pero me está diciendo en pocas palabras, ¿le quiso dar plata a Valdizón para la contienda y usted dijo que no? ¿Es eso? No solo Valdizón, o sea, estamos hablando de monopolios, estamos hablando de políticos corruptos, de empresas constructoras que viven del Estado, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de todos esos grupos.
Pero el problema con Valdizón es que a él solo lo están utilizando como la cara de la corrupción. Atrás de él hay un montón de estos grupos de poder que están presionando. O sea, a él lo pusieron a dar la cara, pero todo el resto está presionando para bajarme. Incluyendo el gobierno central, obviamente, ¿verdad? Y el partido oficial de gobierno que ha estado... Perdón, le decía, voy a marcar la pausa para regresar a detallar un poco eso. No podemos detallar mucho, porque me mandó una información a través de mi equipo, en donde prácticamente enumera a todos los magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad y pues los descarta como personas transparentes, honestas. A todos les encuentra una vinculación con intereses políticos, intereses económicos. En fin, en el documento que me manda y que lo leo, pues los acaba poniendo en un plano en el que son una corte de corrupción. Y le quiero preguntar si así lo ve y si tiene las pruebas y por qué no entonces se le hace frente a esto de otra forma, ¿no? De ser cierto. Regreso. Es Carlos Pineda, candidato presidencial por el Partido Prosperidad Ciudadana, quien me acompaña desde Guatemala.